Buenas noches. Ya estamos por aquí otra vez. Hoy vamos a hablar, vamos a trabajar, me sale. Vamos a hablar sobre sueño, subconsciente y competición. Pero primero, permitidme que voy a poner aquí, tengo el móvil, y lo voy a poner porque aquí no veo los comentarios. Y el otro día resulta que había más comentarios de los que vi. Entonces, permitidme, a ver si de esta forma, eso es, le bajo la voz. Y hola Víctor, qué sorpresa, bienvenido. ¿Veis? Eso no me sale aquí, entonces tengo que poner el móvil para saber que estáis por aquí. Bueno, pues nada, bienvenido a mi amigo querido Víctor, que bueno, él es un atleta, él es un gran atleta y entonces él seguro que entiende esto de lo que estamos hablando. Primero, hoy quiero hacer dos apuntes antes de empezar directamente con la charla, porque el otro día hablábamos, vale, también está Pruden por aquí. Hola Pruden, bonita, ¿cómo estás? Bien, el otro día hablamos de pensar demasiado, te acerca cada vez más a la derrota, ¿no? Y me ha comentado un amigo que él es breaker, hace breakdance, y me preguntaba justamente, bueno, me preguntaba, comentábamos cómo el pensar demasiado incluso no en el momento de la competición, sino antes, te puede llevar a tener resultados que no justifican tu entrenamiento y que no ha sido a lo que que no cumple con lo que tú estabas, ¿no? Digamos que dispuesto a dar y cómo te quedas atrás, ¿no? E incluso hablábamos de que eso es un proceso que ocurre no solo el día de la competición, sino incluso antes. Por eso, en psicología deportiva se estudia, y es un proceso que muchos seguimos, cada maestrillo tiene su librillo, pero días antes, al menos tres, mínimo 3 o 4 días antes de una competición, no se habla de competición, no se trabaja técnica y se relaja. Y como mucho lo que se trabaja en su momento, cuando yo estudié esto, era sofronización, se llamaba sofronización, que viene de un psiquiatra colombiano llamado Caicedo, pero que con el permiso viene a ser una especie de hipnosis, de visualizaciones guiadas con un motivo hipnótico, ¿no? Eh, y era curioso que él me decía lo mismo, que no solo el día, si le dabas vuelta, pero que muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Y eso pasa cuando tienes competiciones que requieren que haya descansos entre una actuación y otra. Por ejemplo, ya sabéis que de lo que yo más conozco es de esgrima. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces entre un combate y otro pueden pasar muchos minutos. Cuando es la pool previa, la pool clasificatoria, mm, tienes que, pues si es una pool de 6, hace 5 combates, ¿no? Y entre un combate y otro, pues evidentemente en esa pista tiene que haber 1 o 2 combates antes de que te vuelva a tocar. Entonces ahí tienes minutos en los que te puedes haber quedado enrocado con una actitud, acción que tuviste en el combate anterior, y eso te ancla negativamente al resultado que te salió, con lo cual puede ser que lo repitas en el próximo combate. Entonces, para eso hay herramientas, obviamente, ¿no? Lo mismo cuando estás justo en pista y te das cuenta de que hay un bucle, ¿no? El otro día hablábamos de esa capacidad de salir inmediatamente de lo que ha ocurrido y empezar. A mí me gusta decirle a mis alumnos, cada tocado es un tocado. Aunque vayas perdiendo en un combate de esgrima una pool, los combates son a 5, aunque vayas perdiendo 3-1, tú solo vas a hacer o solo te van a hacer un tocado, el siguiente. El siguiente llegará o no, y será tuyo o suyo, pero concéntrate en esto, solo un tocado más. Vale, ese es un tema que os quería comentar porque me llegó este feedback de alguien que está en el top 5 en una de las habilidades del top 5 mundial en una de las habilidades de breakdance. Entonces, alguien que se mueve a niveles tan altos, a nivel del mundo, el número 5 pues que comentase conmigo, que pudiésemos hablar y que me dijese que efectivamente la charleta que yo había echado pues le había interesado y le parecía muy... valga la redundancia, muy interesante el darse cuenta de estas cosas, el que él ya lo había vivido y que le dimos nombre a cosas que él sabía que ocurrían, pero que bueno, al ponerle ¿no? el verbo, pues uno le da más conciencia.
Bien, y otra cosa que os quiero contar ya sí adentrándonos directamente en el tema de hoy, que es el sueño, subconsciente y competición, es lo que me pasaba con un alumno de esgrima. Esto vale para todos los deportes, vale para el deporte de competición, que es lo de alto rendimiento, que es para lo que estoy dirigiendo estas charlitas, pero vale para cualquier aspecto de tu vida, vale para si eres yo que sé, un amante del pádel y simplemente lo que haces es echar partidos con tus colegas. También vale, porque tú al final, aunque sea un partidillo y después nos echamos unas cervecillas y un pincho, pero tú quieres rendir, ¿no? Tú te apetece llegar allí y sentirte bien y no fallar y no ser de los cuatro el que no coge ni una. Simplemente porque así se lo pasa mejor el grupo, te lo pasas mejor tú y el rendimiento es mayor. Entonces, el tema de que sea de alta competición no significa que la alta competición sea necesariamente esa. Puedes ser tú el que compites contigo mismo y eso es alta competición. De hecho, esa es la más alta competición que existe. Hola María Eugenia, mi bonita, desde el otro lado del mundo, desde México, nuestra querida María Eugenia también hoy nos visita. Vale, entonces, os voy a contar un caso real de un compañero amigo que empezó siendo compañero de esgrima y ahora es, pues, amigo del corazón, de los grandes, grandes que he tenido en esta vida y que tengo, y empezamos dando clases, hace muchos años. Y ocurría que había días que no tenías buenos, ¿no? O él, o yo, o los dos no teníamos el día bueno y no nos salía la clase. Entonces la técnica se atascaba, la dinámica era lenta, era entrecortada y bueno, como los dos somos ya personas con cierta edad y mucho transcurso en la esgrima, pues sabemos que eso es así. Pero bueno, ocurría que a lo mejor un par de días después, cuando volvíamos a entrenar, la clase salía muy fluidita. Pero no porque hubiésemos cambiado nosotros, que era lo que yo me daba cuenta, porque evidentemente nuestra actitud siempre era de hacerlo mejor. Pero es que técnicamente el tío desarrollaba la clase que se había atascado hace unos días de una forma muy hábil. Y bueno, pues ya está, las primeras veces ahí queda, ¿no? Dices, qué bien, Jolín, pues le está saliendo, pero yo me di cuenta de que eso se repetía, se repitió varias veces y entonces le llegué a preguntar y digo, ¿cómo es que esta clase que no hemos entrenado sino aquel día y no hubo manera de que de alguna forma tú la cogieses porque, por lo que sea, hoy está siendo tan fluida? Y él me decía, no, es que yo hago una cosa, Venezuela, ay, perdón, he dicho México. Uy, 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 mi amiga María Eugenia, venezolana de pro, y yo he dicho México. Disculpa. Dice tierra de mujeres hermosas. Bueno, y como botón una muestra, María Eugenia. Disculpa, mi querida amiga venezolana. ¿En qué estaría yo pensando? Bien, entonces os decía que llegaba este muchacho, este amigo, y daba unas clases geniales con una técnica muy depurada. Y entonces yo le decía, ¿cómo es que, que lo que hace apenas 2, 3 días no salía, hoy salga también técnicamente? Porque yo me preguntaba, ¿has entrenado con alguien? No, ¿cómo? Digo, entonces, ¿por qué la técnica sale? Y él me decía que él tenía una costumbre, porque ha sido escalador, ciclista, ha hecho muchísimas cosas. Y él dice que tiene una costumbre de jovencito y es que cuando una cosa se le atascaba, por la noche se iba visualizando el cómo se ejecutaba esa acción y obviamente visualizando bien, técnicamente bien desarrollada. Y que se quedaba dormido así. Y que a lo mejor lo hacía un par de noches y el resultado era el que yo estaba viendo, que era increíblemente satisfactorio para ambos. Claro, yo entonces ya había trabajado con sincronización, visualización, habíamos estudiado, había en el curso de maestros hace muchos años psicología deportiva y después la que yo estudié por mi cuenta, pero aún no había hecho el máster de hipnosis, con lo cual yo ya sabía lo que estaba haciendo, pero no le podía yo ayudar a más, sino simplemente, bueno, pues complementaba con eso y le decía, muy bien. La parte sí de analista de sueños, la parte de incubador de sueños, de soñador lúcido, es la que me hacía entender precisamente el proceso con más claridad, pero no tenía las técnicas de hipnosis que ahora tengo. Entonces, bueno, este amigo mío, mi querido amigo Pablo, es un ejemplo de cómo de una forma intuitiva, instintiva, uno es capaz de desarrollar actividades, técnicas que incluso no conoce, digamos, que con la nomenclatura propia de,
la psicología deportiva, de la hipnosis deportiva, de lo que tú quieras, pero las haces porque te llega. Y este hombre, que además también es músico, me dice que incluso lo hace, él es baterista de un grupo y me dice que también lo hace con la batería, cuando tiene, bueno, pues un, ¿cómo se llame? Un compás, un redoble, un poco complicado, él lo, lo defiende durante la noche, lo integra y lo hace más fácil para sí mismo. Entonces, claro, el rendimiento deportivo, ahora metiéndonos ya en faena, no se forja durante el entrenamiento físico exclusivamente. Tú puedes entrenar mucho físicamente, ser un máquina, ser un monstruo, pero si no descansas, si no duermes, si no le das al cuerpo la reparación adecuada durante la noche, obviamente tu cuerpo no puede más. Porque las funciones del subconsciente son muchas más de las que nos creemos. Nos tenemos que dar cuenta de que nuestro desarrollo vital está regido en la gran mayoría, hablan de porcentajes de hasta un 95% de nuestras actitudes son subconscientes, que vienen a ser, que viene a querer decir automáticas. ¿De acuerdo? Procesamos la realidad en base al conocimiento que tenemos adquirido anteriormente y por consiguiente somos más reactivos que proactivos y lo que hacemos es reaccionar con la memoria de lo que ocurrió en una situación parecida a la que ocurre hoy. Eso que puede ser un poquito a nivel vital, ostras, entonces yo no estoy tomando decisiones conscientemente y que puede darnos temas para hablar muchísimo con hipnosis de buscar los patrones que nos hacen infelices, que son subconscientes y automáticos y poderlos modificar, de acuerdo, pero en este caso le vamos a dar a esto un aspecto en positivo, porque si yo soy capaz de que mi cuerpo reaccione de una forma automática eh, en determinados momentos sin que yo tenga que pensar demasiado, como decíamos el otro día, es más, sin que yo tenga prácticamente que pensar, sino simplemente sentir, eso sería una ventaja, ¿no? Entonces, para esto es la charlita de hoy, para darnos cuenta de que tenemos una posibilidad de automatizar técnicas complejas para que salgan en los momentos adecuados sin que nosotros tengamos que estar presentes, ¿no? Vamos a ver, sin que tenga que estar presente el yo pensante. Y eso es lo que el otro día llamamos estado de fluencia. Bien, el sueño, obviamente, es un pilar del rendimiento deportivo más allá de la recuperación física, pero es obvio que tenemos que descansar para recuperarnos físicamente, ¿no? Pero es mucho más porque es un proceso activo que impacta directamente en el rendimiento deportivo, puesto que nosotros cuando dormimos no solo estamos descansando físicamente, de hecho, nuestro cerebro en distintas fases de la noche puede llegar a tener unas ondas cerebrales parecidas a las de vigilia, que son las beta. Eh, con lo cual implica que hay una actividad cerebral muy alta. Porque claro, hay la gente que dice, no, yo me voy a dormir, ¡pum!, apago. No, no, no se apaga nada. Imagínate que apagásemos. Imagínate que apagan los pulmones o el corazón o el hígado. No, no, no se apaga nada. Todo está en una actividad, vamos a decir, constante. Lo que sí es verdad que se apaga es el sistema motor. Nuestro cuerpo reduce la capacidad motora de movernos y nos quedamos en ese estado de descanso, ¿no? Porque el sueño, a ver, perdonad, ¿sería crear anclajes para la programación del entrenamiento? Obviamente. Claro, María Eugenia, claro. De hecho, acuérdate que en el primer, eh, este es el tercer que hablamos de hipnosis deportiva. En el primero, justamente, yo explicaba el tema de los anclajes los anclajes hipnóticos para crear una programación. Sí, señora, es eso. Porque un anclaje no deja de ser un mecanismo en el que automáticamente, ante este sonido, tú, como terapeuta que eres también, sabes que puedes anclar. Este sonido significa, venga, despierta. Este sonido significa, venga, duerme. Bueno, pues cuando haces esto, se genera una reacción. Pues obviamente, gracias
por el apunte. ¿Dónde estábamos? A ver, perdonad que coja la chuleta para ver por dónde estábamos, porque... Bien, bien, bien. Las fases del sueño, ¿no? Habíamos dicho que mientras dormimos no solo se recupera el cuerpo del esfuerzo diario, del esfuerzo físico diario, sino que el cerebro, habíamos dicho, que tiene un trabajo fundamental para consolidar nuestro aprendizaje, ¿vale? También hay equilibrio hormonal, hay un desarrollo y una mejora de la función motora, es decir, dormir es muy complejo y no es me desconecto y ya está, ni de broma. El sueño tiene dos fases fundamentales. Los sueños por la noche tenemos ciclos, varios ciclos de entre 90 y 120 minutos. No me voy a poner con esto ahora, que es súper interesante y me apasiona, pero no es el día. Pero sí vamos a decir que hay dos fases que son, creo que las que conocemos todo más, que es la fase REM y la no REM, o more y no more, depende si lo decimos en inglés o en español. Lo más conocido es en inglés REM, que es la Rapid Eye Movement, ¿no? El movimiento rápido de los ojos, que sería en español, y la no REM. Bien, en la fase REM, que es donde se tienen los sueños más vívidos, no solo en la fase REM, pero es donde se tienen más sueños y son muy vívidos, no solo es el epifenómeno de soñar y que he soñado, sino que se consolida la memoria motora. Hay investigaciones que han demostrado que esta fase el cerebro procesa los movimientos físicos y los almacena en la memoria a largo plazo. Es decir, el movimiento que hemos secuenciado, que hemos trabajado, que hemos tecnificado el día anterior, se va a quedar almacenado en la memoria a largo plazo. Para esto, para un deportista, esto significa que una técnica, un movimiento, algo que has aprendido durante el día, si encima eres capaz de dirigir el sueño, va a quedar memorizado, va a quedar memorizado y almacenado en la memoria implícita a largo plazo, que va a ser exigida en un momento dado y que va a salir de esa forma casi, bueno, casi no, automática directamente, ¿de acuerdo? Y sin embargo, la fase no REM es fundamental porque se desarrolla, se segrega la hormona del crecimiento, además de otros muchísimos procesos muy complejos fisiológicos. Pero dice, si yo ya no voy a crecer más, no. Pero la hormona del crecimiento se encarga también de la regeneración muscular, ¿vale? Entonces, la reparación de los tejidos. Por lo cual, tener un sueño completo, es decir, con sus fases REM y no REM y con los ciclos pertinentes, ahora vamos a ver lo del tiempo, cuánto tiempo, es fundamental para que la persona tenga un desarrollo completo y óptimo como entrenador. Pero esto vale para la vida misma. Recordad que llevo no sé cuántas decenas ya de directos y todos hablan de la bondad de la hipnosis para tener mejores resultados en la vida, pero que siempre lo relaciono con el sueño. Y de hecho hubo varios directos que eran hablar del sueño, de cómo el sueño favorece nuestra vida y favorece que seamos mejores y más felices en este plano, ¿no? En este caso, a nivel deportivo, es fundamental. Hay un entrenador que fue de los Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers. Los que conozcan la NBA sabrá que estoy hablando de dos de los más grandes, junto con los Lakers y tal. Pero este hombre, Phil Jackson, fue entrenador de estos dos equipos. Y durante años hizo unos estudios en los que veía el rendimiento de aquellos deportistas de élite, la NBA, ¿no? De lo mejorcito del mundo mundial, que dormían, los que dormían entre 8 y 10 horas y los que dormían entre 6 y 7. Bueno, pues no solo la técnica, sino la velocidad, la fuerza, la precisión y la recuperación de lesiones era mucho mejor y mayor entre los que dormían más que los que dormían menos. Esto tiene que ver con el dormir. Todavía no estamos dirigiendo el dormir, ¿vale? Quiero que esto sea uno de los melones que abrimos hoy. El dormir como tal, el irme a dormir es fundamental, pero el irme a dormir con una dirección, con un foco, favorece, amplifica aquello que ya de por sí ocurre. Como hacía mi amigo Pablo, ¿no? Que se iba a dormir con esa ensoñación de las técnicas de distintas cosas, en esgrima, en batería, etcétera, y conseguía un mayor rendimiento. Optimizaba la técnica, los tiempos que había dedicado a esa técnica los optimizaba en la noche.
Vale, ¿y cómo optimizamos en general el sueño en el rendimiento para rendir mejor? Bueno, hay varias cosas. Ah, Establecer una rutina regular. Eso es fundamental. Que los atletas deben priorizar una rutina de sueño en la que se acuestan y se levantan a la misma hora, sea sábado o domingo, y sin importar si es que estoy más cansadito o no, porque, hombre, bueno, que un día puedes dormir un ratico más, ¿no? Pero quiero decir que tiene que ser una cosa bastante regular para que así pongamos los ritmos circadianos de nuevo en estado óptimo para nuestro rendimiento, ¿de acuerdo? Obviamente, tiene que haber un ambiente adecuado, de luz, de temperatura, el colchón, el espacio, si duermes o no acompañado. Es decir, tienes que generar esa higiene del sueño de la que tanto hemos hablado. Y también la alimentación. La alimentación que nos cuesta tanto entenderlo o que no queremos, porque, bueno, la alimentación es fundamental para todo en nuestra vida, pero si eres entrenador o si eres deportista de élite, y recordamos que la élite es una parte, es una expresión sin más, hay que evitar ciertos alimentos y ciertas horas para tomarlos. Todo lo que sea excitante, desde la cafeína hasta el alcohol, pues va a generar un sobreesfuerzo a nuestro sistema endocrino, a nuestro sistema digestivo, etcétera. Pero si además lo acercas a la hora de dormir, pues el esfuerzo es mayor y te puede hacer descansar peor. Y es verdad que cuando uno eh, toma comidas muy copiosas y grasientas y con alcohol cerca de la hora de dormir, es verdad que luego puedes tener pesadillas y que te puede doler la espalda y que tu descanso es imperfecto y que no regeneras igual. Eso es absolutamente cierto y hay evidencias, hay infinitas evidencias. José Luis Selu, hola, querido. Bienvenido, gracias por estar por aquí. Bien, pero ¿cuál es el poder del subconsciente en la preparación deportiva? El subconsciente, ¿no? Ya lo hemos explicado un poquito. Es un aliado poderosísimo, porque mientras dormimos, el subconsciente trabaja para integrar no solo la experiencia del día, sino también para reprogramar y fortalecer nuestras creencias, habilidades y comportamientos. Atención con esto. Nuestro subconsciente no solo integra la experiencia del día, sino que reprograma en base a esas experiencias nuestras habilidades, nuestro comportamiento y nuestras creencias en cualquier ámbito. Eso ya lo hemos hablado mil y una vez en el tema de la hipnosis como tal. Pero hay una cosa que es la memoria implícita y la automatización de habilidades. Esto es lo que comentaba antes. ¿Qué ocurre cuando eso que parece algo negativo, y es que actúo de forma automática frente a un evento sin darme cuenta? Si eso es en el día a día, por ejemplo, yo pongo este ejemplo que lo he puesto aquí más veces, te adelanta un coche, te adelanta haciendo una actividad, o sea, un adelantamiento realmente apurado, un poquito incluso peligroso. Como tú vistes a papá cuando eras chiquillo, decirle, no sé qué, desgraciado. Eso lo guardaste ahí y ahora, a tus 40, 30, 50, 70 años, puedes actuar de la misma forma. Probablemente lo hagas. Bueno, eso es una habilidad del subconsciente, que es que repite. Como aprendió a hacer eso, lo hace de forma automática para que tú no gastes tiempo y economices y puedas seguir conduciendo sin tener que procesar nada más. ¡Desgraciado, mamá! Sin embargo, tú puedes reprogramar esa situación bajo hipnosis y hacer que cuando ocurra esto, en vez de decir palabrotas por la boca, levantes el pie del acelerador y tomes una respiración y te relajes. Eso sería reprogramar el subconsciente. Bueno, ¿y qué tal si lo reprogramamos para que cuando un adversario haga tal gesto, tú hagas pum pum, este gesto, si hablamos de esgrima, o para cuando te veas frente a la canasta y haya un sonido, incluso pitidos, porque la gente no quiere que metas porque son del equipo contrario, tú puedas hacer así y encestar? Es decir, lo que estamos hablando es de mecanizar nuestra memoria implícita. Hola, Berito, mi amor. Hola, buenas noches.
Este tipo de memoria se almacena en el cerebro y se activa automáticamente cuando la necesitamos, la memoria implícita. Entonces, en la hipnosis deportiva eso es lo que hacemos, que es lo que nos ha dicho antes también María Eugenia, de anclar momentos, efectivamente. ¿Y cómo se hace esto? Pues con técnicas de visualización o con técnicas diferentes, todas ellas dentro del marco de la hipnosis positiva, de la hipnosis que se hace para sacar de nosotros lo máximo y aprovechar esa capacidad que tiene el subconsciente de repetir de forma automática cosas. Cuando se repiten situaciones, se repiten acciones. Una situación parecida a implica que yo, sin tener que prestar más atención, se desarrolle. Eso que en ciertas circunstancias es un hándicap, aquí es una ventaja. Y esto es lo crucial para deportes como la esgrima, por ejemplo, donde cada segundo cuenta, porque es un deporte donde se desarrolla una velocidad extrema. Pero me vale para cualquier deporte, obviamente. Vale, ¿qué técnicas podríamos utilizar para trabajar el subconsciente? La hipnosis en general, pero bueno, para que vosotros podáis decir, ¿qué puedo hacer yo que si no soy hipnoterapeuta y no hago autohipnosis o no tengo la facilidad de conectar con un hipnoterapeuta? Bueno, pues puedes trabajar tan sencillo como las afirmaciones, afirmaciones de éxito. Es irte a la noche con una afirmación, estoy preparado, soy fuerte y mi mente está enfocada. Estoy preparado, soy fuerte y mi mente está enfocada en esto, en resolver un problema con mi compañero de trabajo o en hacer un muy buen resultado en la competición X, en la carrera de bicis, en donde sea. Entonces, es una afirmación exitosa que trabaja por la noche, que va a hacer que tu subconsciente la mecanice y cuando te levantes eso esté incluido en el proceso experiencial que el día anterior tuviste y que esta noche has integrado. Otra cosa es la visualización positiva o la visualización del éxito, que es verte obteniendo lo que para ti sea éxito, que puede ser, si, hombre, y que sea realista, ¿no? Si vas a ir a un campeonato de España de yo que sé qué y sabes que no estás ni entre los 50 primeros, hombre, verte campeón de España a lo mejor está muy bien, pero que a lo mejor no es realista, entonces tampoco es eso el tema. Sin embargo, si tu propósito es quedar en el tablón de 36 y crees que estás preparado, pues esa es la visualización positiva que debes de tener. Enfocarte en que ocurra aquello a lo que tú estás enfocado y que crees, entiendes y sabes que puedes llegar. Eso te da control y confianza y vuelta la burra al trigo. Se queda impregnado en tu subconsciente sin que tú tengas que buscar esa sensación de confianza al día siguiente o a la semana siguiente cuando ocurra el evento. Bien, y ahora ya lo que me gustaría es un poquito ver esta relación entre hipnosis, sueño, subconsciente y competición, ¿no? Ver cómo la hipnosis deportiva es una herramienta poderosa que conecta el mundo del sueño y el subconsciente con la preparación competitiva. Es lo que hemos venido hablando todo el rato. Si bien el sueño se puede entender como el descanso, y es crucial descansar como tal, la hipnosis la podemos utilizar para amplificar este proceso, para trabajar directamente con el subconsciente, para reprogramar creencias limitantes, controlar la ansiedad propia de la competición y fortalecer el enfoque de esto es lo que yo puedo hacer, hasta aquí voy a llegar, ¿no? Eh, una de las formas es la autohipnosis y esa se hace, como expliqué desde bien el principio de la charla, con la repetición de la acción técnica, la visualización de esa acción bien ejecutada durante la noche, como hacía mi amigo Pablo. Bien, la hipnosis nos da acceso a la mente subconsciente, ¿de acuerdo? Entonces esto ya lo hemos hablado muchas veces. Este estado de relajación profunda lo que nos permite acceder al subconsciente de manera más efectiva. Entonces, cuando uno está bajo hipnosis, que se puede hacer autohipnosis, las sugestiones positivas, esas visualizaciones positivas que hemos hablado antes de éxito, son mucho más efectivas. Hoy en día es facilísimo ver a los atletas
más grandes, Djokovic, por ejemplo, es uno al que siempre se le ve haciendo un proceso de repetición, de hipnosis, visualizaciones, Nadal, por ejemplo, por decir dos tenistas tan famosos como ellos, pero es que lo puedes ver en nadadoras de gimnasia, ay, nadadoras no, en deportistas, en competidoras de gimnasia rítmica. Como mientras que están esperando, ellas están haciendo los movimientos, están haciendo los gestos, como un golfista lo ves que está detrás haciendo el pad o no sé qué, como se llame, etcétera. Es decir, ese proceso de hipnosis positiva, de autohipnosis positiva, es fundamental para poder acceder a todo este proceso. La hipnosis y la reprogramación mental era otra cosa que podemos poner. Reprogramación mental, es decir, cuando eso habla más de cuando tenemos miedo al fracaso, miedo a ser el foco de atención, a la presión, cuando aparecen dudas, todo eso tiene que ver con tu bagaje emocional. Y entonces esto es hipnosis pura, es una hipnosis más terapéutica que deportiva, pero evidentemente la persona, el deportista de élite, ha sido niño, es adolescente, o es joven, o es veterano, y tiene una carga emotiva que a veces hace que bajo ciertas circunstancias no tenga esa capacidad. Bueno, pues esto es una reprogramación mental clásica de hipnosis. Hay muchas personas que fueron cuando eran más pequeñas, cuando eran incluso niños, no, tú no vales para esto, ¿no? Y se lo han trabajado y son capaces de llegar. Pero de pronto se cruzan en un momento dado con alguien que le hace algún comentario, con alguien que tenga una ascendencia, porque fue un antiguo profesor, porque era el tío que le dijo aquello, era un pariente, y si esta persona le dice algo, se hunde. Entonces, eso se puede reprogramar, ¿de acuerdo? También el tema de la hipnosis y el sueño, porque durante la noche fortalecemos la memoria y el aprendizaje, ya lo hemos comentado también. Entonces, el entrar en hipnosis al sueño, en el hacer la autohipnosis, eso que mucha gente lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Te pones la autohipnosis o las meditaciones que llamamos antes para dormir. Y eso hace el efecto que ya llevamos hablando todo el rato aquí, de irte a dormir enfocado. Y es muy probable que los que recordáis sueños, además luego tengáis sueños, tal vez no con el caso, tal vez no con el exacto gesto que estás haciendo técnico, pero sí tal vez te ves cosiendo y te despiertas diciendo, estaba tejiendo, yo no sé hacer punto, y sin embargo tejía. ¿Qué estabas haciendo? Tejer, es decir, este sueño simbólico te puede estar explicando que efectivamente tú estabas tejiendo una red de seguridad, estabas programando tu subconsciente para que te sirviese de esa red, ¿no? Por hablar un poquito más de una forma simbólica. Bien, a ver, perdonad que mire un poquito por donde íbamos. De acuerdo. Ah, también quería hablaros de la hipnosis como refuerzo de la concentración y el rendimiento. Y es que evidentemente la concentración mental es clave para la competencia, para el competir, ¿no? La hipnosis permite que los deportistas entren en su mente y enfocar en el momento presente y bloquearse de distracciones. Eso es uno de los fenómenos más interesantes que podemos conseguir con la hipnosis, que es esa capacidad de concentración por lo que el rendimiento se dispara exponencialmente, ¿no? Se pueden reducir, usando técnicas hipnóticas, se puede reducir la interferencia del pensamiento negativo. Ese pensar en demasía del que hablábamos en la última charla. Y así se permite que el concentración, que el, iba a decir tirador, que el deportista entre en la tarea sin dudar. La no duda no da el éxito, no da la victoria, porque el de enfrente puede tener las mismas técnicas que tú, pero sí te posibilita para hacer lo mejor de lo que tú eres capaz de hacer. Que eso es al final el éxito, ¿no? Porque en ninguna de las charlas que yo estoy dando, por más que sea hipnosis deportiva para el alto rendimiento, en ninguna el éxito es necesariamente ganar. Por eso repito más veces que el éxito es ganarte, es conseguir que esas limitaciones que tenías ayer hoy no hayan salido. Eso ya es un verdadero éxito. Si además has entrenado mucho durante el día, en vigilia, has ido al gimnasio, te has dado clase, has hecho no sé qué, no sé cuánto, probablemente seas muy buen
deportista y llegues a tener resultados muy buenos. Pero insisto, el éxito no es necesariamente que te cuelguen una medalla. El éxito puede ser que tú seas capaz de superar ciertas limitaciones que tenías, ¿no? Vale, ¿y cómo podemos integrar sueño subconsciente y entrenamiento diario? Bueno, pues sobre todo creando rutinas. Recordad que también hablamos unas charlas atrás del sistema nervioso y cómo nuestro sistema nervioso lo que siempre busca es la mayor eficacia y es que nosotros gastemos la menos energía posible. ¿De acuerdo? Y eso se consigue dándole rutinas. Por eso decía antes, dormir con unos horarios estables, porque así tu sistema nervioso, sobre todo el simpático, que es el que está permanente alerta, se relaja y dice, bueno, si todos los días, si llevo durmiéndome todos los días a las 10:30 de la noche y no me ha comido ningún lobo, ni me ha pasado nada, ni he tenido problemas y encima estoy descansando mejor, voy a hacerlo un hábito. Voy a hacer que subconscientemente esto sea rentable energéticamente para mí. Y además me puedo relajar y descansar más. Entonces, estas rutinas son muy importantes. Regularidad, ya lo hemos dicho antes, dormir y despertarse a la misma hora. El ambiente adecuado, que también lo hemos comentado antes. Rituales de relajación, esto es algo que podríamos incorporar. El decir, bueno, antes de dormir, todas las noches, mientras me cepillo los dientes, no hay que tampoco irse al disparate, y hacer de nuestra vida un ritual permanente. Es ponerle conciencia a las cosas. Yo puedo estar cepillándome los dientes, a eso ya te garantizo que eso es un ritual de relajación fantástico. ¿De acuerdo? Eh, ya va quedando poco, no os preocupéis porque yo hoy voy un poco lanzado, pero es que es un tema que me gusta muchísimo, ¿no? Luego, vale, había notado también hablar de la hipnosis precompetitiva, que es la hipnosis justamente ya de cuando vamos a la competición, ¿no? Que consiste en tener, como nos comentaba nuestra amiga María Eugenia y como ya hemos visto más veces, tener la capacidad de, a través de anclajes o a través de mecanismos X, acceder a un estado de hipnosis ligera o autohipnosis antes de la competición para aumentar nuestra concentración, la relajación física corporal y eliminar tensiones tanto físicas como mentales. Las palabras claves, los anclajes, gestos, movimientos, olores. Yo conocí a alguien que tenía un gesto, ¿no? Y que tenía un gesto, pero como que no lo conseguía. Y le propuse el llevar un botecito de un aceite esencial y ponerse una o dos gotitas antes de los combates, si no de todos, de los que él estimaba que le iban a sugerir o a provocar un estado mayor de ansiedad, pues porque era un contrincante conocido con el que siempre perdía o tendía a perder, o porque ya era una fase elevada de la competición en la que se jugaba la eliminación directa, y se ponía unas gotitas. Le recomendé la banda, porque la banda es muy relajante, no sé qué, pero no nos iba bien. Y de pronto nos dimos cuenta de que él era muy de cítricos. Y entonces se ponía unas gotitas de aceite esencial de mandarina. Y bueno, no voy a decir que fuese la panacea, si no todo el mundo estaríamos con la mandarina ahí, pero sí os digo que a él le funcionó. Él cuando sentía eso, él hacía así, ¿no? Y le veías muchas veces tirar y como hacía así, con careta es muy difícil, pero en el minuto él cogía, porque ya al final el que haya o no haya esa esencia no es tan relevante como el gesto, el tú saber que puedes recurrir al estado que has anclado en ese gesto, ya no es tanto que huela o no. Bien, y la visualización para consolidar técnicas. Esto es justamente lo que nos explicó, lo que os expliqué, que me enseñó mi amigo Pablo durante aquel tiempo cuando yo todavía no sabía de hipnosis y él ya lo hacía.
es la visualización para consolidar la técnica, hacerlo antes del sueño para que quede en la memoria implícita y por consiguiente se automatice en nuestro subconsciente. Bueno, como os dais cuenta, para mí el deporte es parte fundamental de la vida. La competición lo ha sido porque cuando era más jovencito competía y ahora tengo alumnos que compiten a nivel nacional, quedando con resultados muy buenos. Entonces todo esto hay que desarrollarlo con ellos para que sean mejores todavía. Pero sobre todo porque esto les hace mejores personas. Porque un deportista que no se estresa es un deportista que es capaz de ser muy empático con el otro. Y esa es una parte fundamental de la que no quería evadir hoy el darle unos minutos. Al final, como terapeuta, no como entrenador, lo que yo quiero es que todos estemos en un estado un poquito más majete, ¿no? Que nos podamos relacionar con empatía, con cariño y que podamos disfrutar de esta vida lo máximo. Para eso me dedico como terapeuta a la hipnosis, trabajando con gente que tiene adicciones, que tiene trastornos del sueño o que tiene problemas cognitivos importantes. Pero si como persona, con el conocimiento que tengas, en mi caso el mío, en el caso vuestro el vuestro, nos acercamos hacia el entorno en el que podemos influir con respeto, con amor, con empatía y con cariño, será mejor, ¿no? Y si utilizamos esos recursos con las personas, en este caso yo le doy clase a gente bastante jovencita, sobre todo, pues si utilizo estos recursos con ellos, lo que estoy consiguiendo es que estas personas, los que más se interesan, porque los hay, y por qué estamos haciendo esto, y por qué me has dicho lo del gesto, y ese gesto tiene que ser el mismo para mí que para ella, y por qué yo... Bien, a estas personas, si le damos esto, vamos a hacer que... tengo alumnos, algunos de ellos con 8 o 9 añitos, tengo otros con 60, ¿no? Pero a los más pequeñajillos, sobre todo, que son verdaderas esponjas, si les explicas esto, ellos lo hacen suyo. Y luego este comportamiento es como una semillita que se expande. Bueno, ya sabéis que para mí es muy importante todo esto. Empecé a hacer esgrima cuando era muy chiquillo, con 10 añitos, tengo 56, imaginaros. Pero es que además, tanto la esgrima como la hipnosis, como el análisis de sueños, como cualquiera de las terapias, como la ingeniería, cuando la practique, te va dando en la vida actitudes que tú puedes desarrollar o no. Pero sobre todo te va dejando una mochila. Y esa mochila he aprendido que con la hipnosis somos capaces de optimizarla, de alivianarnos, de reprogramarnos. Y es por eso que no solo en el deporte de competición, sino en cualquier aspecto de vuestra vida os recomiendo que cuando veáis que os sentís pesados, incapaces de resolver algo, os acerquéis a un hipnoterapeuta integrativo que seguramente os podrá echar una manita maravillosa. Y con esto, pues recordad que os quiero mogollón y que dentro de 2 semanas nos veremos con el que será cuarto y probablemente último de este ciclo de charlas sobre hipnosis deportiva. Así es que lo dicho, estamos en conexión y acordaros, Facebook. Chao. No tiene WhatsApp. Me manda mensajes de